Bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a seguir con las tramas de Babylon 5. Comenzamos. Bueno, ya tenemos el primer vídeo de las tramas de Babylon 5, por aquí te lo dejo, en el que incluye, bueno, pues primero el visionado, que es muy importante en este caso porque cada cosa, bueno, pues va de una forma y no lleva el mismo visionado de publicación que de visionado, valga la redundancia. En este caso vamos a ver la trama de la temporada número 1, vamos a extender esa trama y vamos a seguir con la trama de la temporada número 2. Por supuesto comentando de forma técnica o de forma narrativa todo lo que irá apareciendo en las tramas según vayamos avanzando. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial hasta el fin de los días. Trama de la primera temporada. En el año 2258 y contra todo pronóstico, Babylon 5 lleva ya un año de funcionamiento. Se nos presentan los personajes y elementos de la línea narrativa. Nos enteramos de que Londo y G'Kar se matarán el uno al otro dentro de 20 años. Algunos Centauri tienen la capacidad de conocer el momento y la forma de su muerte que se revelan en un sueño profético. Descubrimos que el cuerpo psíquico, una agencia que controla a los telépatas humanos, tiene un poder en la sombra muy fuerte sobre el gobierno, la guerra mental. Se aclara parcialmente la complicación de Sinclair en la rendición Minbari. Fue capturado, llevado a bordo del crucero, torturado y explorado telepáticamente. Luego los Minbari le borraron el recuerdo de la mente, lo dejaron ir y se rindieron. Pero lo más inquietante es que uno de los interrogantes fue Delane, que aparentemente es miembro del Consejo Gris. El episodio que da nombre a los telépatas, un hombre extraño, un tal Morden, ayuda a Londo Mollari a recuperar la valiosa reliquia histórica Centauri, pero Londo no comprueba lo caro que pagará ese favor de unos amigos que no sabe que tenía. Nadie sabe tampoco quién es este Morden y de dónde viene, excepto Delane, que se aterra ante su presencia, y Kos, que parece tener con él algo más que palabras. Para colmo, Lady Ladira, una vidente y profética Centauri, hace una predicción: Babylon 5 será destruida. Luego nos enteramos de que Epsilon 3, el planeta que orbita Babylon 5, resulta no estar servida. Alberga la Gran Máquina, un gigantesco artefacto creado por una raza extinta. El Minbari Dral, que se convierte en el nuevo custodio de la Gran Máquina, no quiere visitantes. El planeta, dice, se pertenece a sí mismo y al futuro. La predecesora de Babylon 5, Babylon 4, aparece de nuevo tan misteriosamente como desapareció. Resulta que Babylon 4 ha sido arrastrada a través del tiempo, para servir como base para una gran guerra entre la oscuridad y la luz. El responsable es Sinclair anciano, procedente del futuro, acompañado de quizás la Delane del futuro y otras personas. No acaba aquí la historia. Delane recibe la oferta de ser la nueva líder Minbari, pero ella rehúsa para quedarse en Babylon 5. Cree que los humanos cumplen una profecía de Valen, el antiguo profeta y legislador cuyas enseñanzas dieron forma a la sociedad Minbari. Finalmente, en la Nochevieja de 2258, todo estalla. El presidente Luis Santiago de la Alianza Terrestre es asesinado y el clima político en la Tierra empeora. El enigmático Morden y sus socios ayudan secretamente a Londo destruyendo una base NARM, lo que realza su prestigio en la corte Centauri. G'Kar se marcha repentinamente de Babylon 5. Tiene una sospecha sobre los ataques. Hay alguien más ahí fuera. Y finalmente Delane construye un aparato que crea una crisálida en donde ella inicia una transformación física. Aquí en la primera temporada, después de la película The Beginning o del episodio piloto, que es un telefilm, pues encontramos que ya todos los personajes tienen su cometido. Todos los personajes, en un modo muy sencillo pero complicado a la vez, bueno, pues van avanzando en lo que sería la historia de Babylon 5. Vemos como Babylon 5 es, digamos, el protagonista, como en este estilo de ópera, que probablemente sería una de las primeras space opera, si no la primera. Vemos cómo van complementando estos personajes que vamos conociendo el entorno de Babylon 5, el entorno ya más espacial, porque bueno, ya lo que van haciendo es extender ya Babylon 5 hacia sus territorios o sus planetas natales o sus civilizaciones natales. Vemos aquí personajes súper interesantes que por supuesto veremos en la sección de personajes, como Londo Mollari, que curiosamente tiene un estereotipo parecido a lo que serían, bueno, por los casacas azules de la Francia de 1700, de la Francia de Napoleón,
Luego vemos también a G'Kar, que es como, digamos, un alien fuerte, un alien fornido, digamos una raza guerrera, una raza de casta guerrera. Luego tenemos a Kos, por supuesto un alienígena muy avanzado o una civilización muy avanzada, pero que realmente me llamó la atención porque fue la primera forma de vida no basada en el carbono y apareció en esta serie. También tenemos a Delaney, también tenemos por supuesto al comandante Sinclair y también tenemos una serie de personajes que aparecen en la primera temporada, como algunos psíquicos o como este personaje misterioso, y que ya pues no aparecen en la siguiente o van apareciendo recurrentemente en la siguiente. Y también por supuesto pues el resto de la tripulación o el resto de elenco de personajes secundarios que también tiene sus papeles o tiene algunos episodios, pero que van complementando, digamos, las vidas de los demás o la vida en sí de Babylon 5. Y ahora vamos a entrar dos cosas curiosas de Babylon 5. La primera es la narrativa, que es muy simple porque al final es Babylon 5 y todo lo que rodea a las civilizaciones, pero a la vez es compleja porque entramos en la vida de cada uno de esos personajes primarios y secundarios y vamos como hacia el futuro, hacia el pasado, hacia un lado, hacia otro, y entonces bueno, pues metemos viajes en el tiempo y metemos buenos conceptos que realmente, bueno, pues en algunos momentos se nos puede ir, pero sin demasiada complejidad. No es para explotarnos la cabeza ni nada de esto. Es muy fácil coger, digamos, la trama o la narrativa que lleva. El segundo punto que me gustaría destacar es que en las imágenes vemos como un futuro muy ochentero, por decirlo de alguna manera, muy retro. Es decir, nosotros estamos viendo un vestuario que realmente por la época no podíamos tener un vestuario súper avanzado y utilizamos vestuarios, digamos, de calle de lo que sería, bueno, pues principios de los 90. Y esto, digamos que nos hace ir como una especie de retrofuturismo que vemos sobre todo en la ropa. Esto es una cosa curiosa porque se supone que estamos como 2000 años en el futuro y vemos, bueno, pues a personas que tienen una estética muy marcada de finales de los 80, principios de los 90, que, como digo, simplemente es una curiosidad. Esto contrasta profundamente con los uniformes de lo que sería la tripulación o, digamos, bueno, pues el mantenimiento de Babylon 5 y con las vestimentas de los diferentes personajes de las civilizaciones que nos plantean, que eso entraremos cuando veamos cada uno de los personajes y veamos cada una de las civilizaciones. Trama de la temporada número 2, la llegada de las sombras. La segunda temporada de Babylon 5 abarca el año 2259 y toma su título general del episodio 9, la llegada de las sombras. Esta sinopsis de la temporada número 2 la vamos a ver por capítulo tal y como la he encontrado. Puntos de partida. Sinclair ha sido relevado del mando. Garibaldi sigue en coma. Delaney en la crisálida. G'Kar ha desaparecido y se ha visto al Trigati, un crucero de guerra Minbari renegado, cerca de Babylon 5. Revelaciones. G'Kar vuelve del límite del espacio conocido con noticias perturbadoras. La crisálida se abre por fin y Franklin está dispuesto a intentar medidas extremas para salvar a Garibaldi. Todo durante la visita de Elizabeth Sheridan a su hermano. La geometría de las sombras. Los tecnomagos se están reuniendo en Babylon 5 como preludio a su marcha de la galaxia conocida, lo que llama la atención de la Tierra y también del Londo, mientras Ivanova se ve en la tesitura de controlar las peculiares elecciones de los Drazi, una estrella lejana. El Cortés, una nave exploradora capitaneada por el viejo amigo de Sheridan, llega a Babylon 5 para reabastecerse. Capítulo 5. La larga oscuridad. El Copérnico llega a la estación. Es una nave que fue lanzada desde la Tierra hace más de 100 años con 2 pasajeros criogenizados. Capítulo 6. Una araña en la telaraña. Londo parece estar muy feliz, cosa inexplicable teniendo en cuenta que sus 3 esposas han venido a visitarle. También llega a la estación el único hombre que ha conseguido dejar el cuerpo psíquico, el exmarido de Talia, y Delaney descubre que su reciente transformación le acarreará problemas inesperados. Capítulo 7. Una carrera a través de los lugares oscuros. Bester vuelve a la estación siguiendo el rastro de una red de escape para telépatas fugitivos. Capítulo 8. La llegada de las sombras. El emperador Centauri visita la estación, cosa que G'Kar y los demás Narms encuentran intolerable. Además, un hombre ha llegado a la estación con una misión que parece tener algo que ver con Garibaldi. Pero ¿cuáles son sus intenciones? Gropos. 25.000 marines de camino a una misión hacen escala en la estación. Al mando de la unidad está el general Franklin, padre de Stephen.
Solo en la noche, durante una investigación rutinaria en el espacio, Sheridan es capturado por una raza alienígena desconocida. Actos de sacrificio. Mientras la guerra Narn-Centauri se recrudece, los enfrentamientos entre grupos de civiles de estas dos razas a bordo de la estación son cada vez más numerosos, haciendo más difícil la misión de G'Kar: conseguir aliados. Cazador presa. El médico personal del presidente está siendo buscado por las fuerzas espaciales. Nadie sabe con qué clase de información se ha fugado, pero sea la que sea, quieren recuperarlo a cualquier precio. Mentir por honor. Sheridan se ve envuelto en una trifulca en la que un Minbari resulta muerto, poniendo en entredicho su posición como representante oficial de la Alianza Terrestre. Y ahora una noticia. Un equipo de la ISN pasa 36 horas a bordo de la Babylon 5 haciendo un reportaje sobre la estación. A la sombra de Z'Adum. Cuando descubre un vínculo entre Mordern y la muerte de su esposa, Sheridan se obsesiona con él, lo que le lleva a enfrentarse con prácticamente todo el mundo. Cuchillos. Un amigo de Londo acude a él en busca de ayuda y una alianza política, mientras un encuentro con lo desconocido podría haber alterado a Sheridan. Confesiones y lamentaciones. Una extraña enfermedad está acabando con la población Markup a bordo de la estación. Lealtades divididas. Lita Alexander vuelve a la estación con información preocupante. Hay un traidor entre los oficiales de Babylon 5. La larga batalla crepuscular. La guerra Narn-Centauri está en su punto álgido y ambos bandos se preparan para lanzar un ataque decisivo. Llega el Inquisidor. El embajador Kosh hace venir un Inquisidor del mundo Vorlon para asegurarse de que Delaney es la apropiada para el papel que tiene reservado en el gran conflicto que se avecina. La caída de la noche. Dos representantes del Ministerio de la Paz llegan a la estación para entrevistarse con los embajadores alienígenas y analizar en profundidad la situación Centauri. Al mismo tiempo, un crucero de guerra Narn que ha sobrevivido a la guerra pide ayuda y asilo a Babylon 5. Vamos a ver diferentes cosas de esta temporada número 3. La primera es que vemos que hay muchos capítulos. Recordemos que en los años 90 se firmaban 20, 22 o 23 capítulos por temporada. ¿Por qué? Porque era el formato que predominaba. Recordamos que no teníamos, plataformas de streaming o no teníamos muchos más canales donde emitir. Entonces los canales de televisión solían, firmar este tipo de temporada. Recordamos que Expediente X, muchas que vinieron predecesora y antecesora, pues tenían este formato. Aparte de eso, y ya narrativamente, vemos cómo hay una continuidad entre la primera temporada y la segunda temporada, ¿no? Vamos ya profundizando en lo que son las historias particulares de cada civilización. Por ejemplo, que los Narn y los Centauri pues tienen una batalla y que llevan yo no sé cuánto ahí en esa batalla, y lo que intentan hacer en Babylon 5 precisamente es llegar a acuerdos, tener una diplomacia que llegue a un acuerdo entre las dos civilizaciones para cesar este tipo de hostilidades, ¿no? Y luego por otra parte tenemos la historia de Sheridan y de Delaney, que realmente digamos que nos están preparando para ese futuro o para esa batalla entre la luz y la oscuridad, y tienen que ir evolucionando o cociendo o cocinando esta batalla, ¿no? Que se nos dará en las próximas temporadas o que se incrementará en las próximas temporadas. Por otra parte, también vamos a ampliar ese mundo, ampliar ese conocimiento dentro de Babylon 5 y vamos a conocer varias civilizaciones más, varios puntos de vista más, y por supuesto vamos a ir viendo diferentes capítulos que van a ir aportando poquito a poquito conceptos dentro de Babylon 5. Por ejemplo, va a haber capítulos que aparentemente tengan un principio y un final y digamos, ¿y esto para qué ha servido? Pues sirve para mostrarnos lo que es Babylon 5 desde varios puntos de vista diferentes. Por ejemplo, tenemos unos marines de camino a una batalla, tenemos por ejemplo una nave que pide asilo, tenemos una nave del pasado que aparece, tenemos al fin y al cabo un sinfín de historias que enriquecen esta space opera. Y por supuesto tenemos muchos personajes que en la primera temporada eran secundarios pasando a un papel más protagonista, o al menos un papel más recurrente cada vez a lo largo de estos capítulos. Y mencionar por último un capítulo en el que unos reporteros que nos dan información sobre Babylon 5, por supuesto en el formato de noticias, por supuesto en el formato de lo que sería un documental. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que es la primera serie que sienta esas bases, que coge un capítulo
capítulo, extrae un capítulo de su listado, digamos, y lo muestra como si fuera, bueno, pues una propaganda hacia el mundo. Esto también lo hacen Expediente X, ya ha pasado las temporadas, con, digamos, el especial de la noche de Halloween. También lo hace The Expanse, ya en la tercera temporada me parece, si mal no recuerdo, digamos que haciendo, bueno, pues un reportaje de lo que sería La Rocinante. Pero en este caso, digamos que la primera serie, hasta donde yo sé, por supuesto, es Babylon 5, la primera serie que, digamos, muestra ese punto comercial o ese punto documental de Babylon 5. Por supuesto, es cámara en mano y, bueno, pues aquí tenemos el puente de mando, bueno, pues aquí tenemos donde se reúnen las civilizaciones, aquí tenemos la sala de congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ponemos punto y seguido hasta aquí este vídeo de hoy con las tramas de Babylon 5. Por supuesto, seguiremos con esas tramas en los siguientes vídeos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado mucho ese vídeo. Y no olvidéis comentar aquí en la caja de comentarios cualquier cosa de Babylon 5, cualquier cosa que aportes o cualquier cosa que queráis preguntar de Babylon 5. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!